Los chimeres, las hordas fanáticas del presidente Aristide, han cambiado por el momento el machete y la pistola por la pancarta y la protesta política. Sin embargo, Puerto Príncipe continúa... Con una pequeña cámara y una mochila, sus armas, Ricardo Ortega seguía una manifestación en Puerto Príncipe, Haití. De repente, partidarios de Aristide comienzan a disparar desde un tejado. 2 balas del rifle de uno de esos chimeres acaban con la vida de Ricardo. No pudo terminar la crónica. Buenas tardes. Llegó con vida al hospital, pero allí fallecía a los pocos minutos. En la refriega murieron otras 5 personas. Ricardo Ortega tenía 37 años, los últimos 12 los había dedicado al periodismo. Sus restos mortales ya han salido de Haití con destino a España. Recordar también a Antena 3 que Ricardo Ortega fue destituido como corresponsal en Nueva York en el 2013 porque sus informaciones de Estados Unidos no gustaron al gobierno de José María Aznar. Y las presiones del gobierno de José María Aznar a Antena 3 y a su directora de informativos, Romana, hizo que se le restringiera, se le destituyera de su cargo en corresponsal de la Antena 3 en Washington, ¿no? En la guerra de Irak del año 2003 murieron 2 periodistas españoles, el cámara de Telecinco, don José Couso, y el corresponsal del Mundo, don Julio Anguita Parral. Estoy contento, pero tengo tengo aprensión, no a la guerra en sí, sino a si voy a estar a la altura de ese trabajo. Acaba de morir, cumpliendo con su obligación como corresponsal de guerra. Hace 20 días estuvo conmigo y me dijo que él quería ir a la primera línea. Ha cumplido con su deber. Y malditas sean las guerras y los canallas que las apoyan. Yo tenía una muy buena relación personal con Julio Anguita Parrado. Me siento orgulloso de lo que él ha representado en nuestra redacción. Tuve con él una conversación muy grata en la que hablamos además de su futuro profesional y de cómo estaba él consolidándose como una persona clave en nuestra redacción. Antes de irse vi que tenía una ilusión tremenda. Si hubo un artículo polémico a ese respecto, fue el que escribió el que entonces era periodista del diario El País, subdirector y había sido jefe de opinión, don Germán Terch, que responsabilizó directamente a los directivos de las empresas periodísticas, en aparente referencia al diario El Mundo y a don Pedro J. Ramírez, de no estar cuidando la suficiente seguridad de las personas a las que mandaban como corresponsales. La corresponsabilidad de guerra es más peligroso, y era más peligroso en mi opinión, hacer información periodística real en el País Vasco en la época dura que ir a la guerra. Pero la guerra vas con muchas ventajas, tampoco se puede mitificar el corresponsal de guerra. Es decir, es muy poca gente la que se dedica a esto. Esto dentro de la profesión es muy minoritario, es muy cinematográfico, es muy llamativo, pero no hay corresponsales de guerra en los periódicos. Es una tontería. De vez en cuando hay 1, 2 o 3. Yo de mi generación puedo contaros con los dedos de la mano gente que de verdad yo haya visto que va a los sitios y lo hace con escasa intensidad. Vi a Germán Terch en zonas de guerra más apurado que una gallina en un baile, pero lo vi en zonas de guerra. Diario El País, periodistas en guerra, por Germán Terch. Dicho esto, hablemos de Julio Anguita Parrado y José Couso, de sus circunstancias personales y profesionales y de las reacciones del periodismo y sus empresas ante su muerte. Hay periodistas que están en la guerra porque temen menos a las bombas que a la precariedad laboral a la que han sido condenados. Son periodistas sin contrato fijo a los que sus directores los mandan a la guerra sin un miserable seguro y obligándoles a pagar de sus bolsillos el equipo mínimo de seguridad. Son periodistas que se juegan la vida no ya por esa vocación de informar, curiosidad y emoción por estar allá donde se hace historia, que nadie les niega, sino por arañar unos titulares e historias que les permitan mejorar su angustiosa situación laboral y su dignidad zarandeada por contratos basura, subcontratas y desprecios. El señor Terch también hacía referencia al caso de don Julio Fuentes, corresponsal del Mundo, que también había muerto en una guerra anterior. Siempre me gustó la cobertura de conflictos internacionales y durante los últimos 15 o 16 años he conseguido
estar en los lugares donde han pasado las cosas, digamos, que han cambiado un poco la historia de nuestros últimos años, ¿no? Eso siempre ha tenido una gran atracción, poder informar en el lugar donde están produciendo los hechos en cuanto a situaciones bélicas, conflictos donde están no solamente los intereses internacionales en juego, sino nacionales, sino también las pasiones de las personas que participan en ellos. Julio Fuentes, con su cadáver, su muerte y su biografía, utilizados durante semanas para mayor gloria de quien no era precisamente su amigo, y para la mitificación barata de la supuesta tribu. Julio pidió que quien le despreció y maltrató en vida no se apunte medallas en su funeral. Quizá su muerte sirva para que los periodistas acaben plantándose ante quienes deben, ante quien le obligó a Julio a comprarse el chaleco antibalas con su dinero, lo que le impidió tener uno que le hubiera permitido cumplir los requisitos de seguridad que se exigía para sumarse al convoy que partió para Bagdad y abandonar el campamento donde murió. Hermann Tertsch escribió ese artículo sin preocuparse de contrastar los datos. En lo que se refiere a Julio Anguita y a Julio Fuentes, simplemente era mentira. O sea, tanto Julio Anguita como Julio Fuentes tenían sus contratos. En el caso de Julio Fuentes estaba en la nómina del periódico y Julio Anguita tenía un contrato como colaborador. Simplemente eso era mentira. Y yo reconozco que es una mentira que me dolió mucho. Además, justo era el día siguiente. Y en su día se lo dije a Hermann. Pero, por ejemplo, ¿Julio Fuentes lo matan o no lo matan? ¿Y dónde lo matan? Lo matan cruzando desde Jalalabad, que era la capital de verano de Afganistán, muy pegada a la frontera con Pakistán, en el camino que va hacia Kabul para sustituirme a mí, que yo ya estaba en Kabul. Y como yo había otros muchos, había 4 o 5 o 6. Es decir, y a Julio Fuentes lo matan. No los habéis olvidado. Un tema que tienes que investigar es quiénes se pegaron codazos para cargar con su ataúd. No, pero sí, he leído el artículo en el que escribió... Dicen que ha dicho, alguna de las personas que se cargó ese ataúd es la que más le había ofendido a él. Se pegaron codazos por salir en la foto cargando el ataúd, lo ponían a parir. La mayor parte. Yo me quedé pasmado. Las relaciones siempre entre los periodistas y sus jefes, como en cualquier otra actividad, pues siempre tienen aspectos agradables y aspectos de mayor tensión. El señor Tertsch y el señor Ramírez volverían a enfrentarse años después, cuando la posición editorial del señor Tertsch había evolucionado bastante. Bueno, ya, pero prefiero le llamábamos dictadura a otra cosa. Prefiero la dictadura de Pinochet a la dictadura de Castro, por unos elementos clarísimos. Primero, porque una duró 13 años y la otra dura 60. Porque una dejó el país perfecto y en crecimiento y es una democracia perfecta, y el otro sigue metido en la basura y en la miseria comunista. Aunque le aplauda a la Unión Europea. Eso es muy diferente, una dictadura como la de Pinochet, que la de Castro. Y yo prefiero la de Castro, la de Pinochet, si va a evitar una como la de Castro. Estoy en total desacuerdo. Hombre, no, pero es que no es cualquier cosa. Es mejor aceptar la de Castro. Es mejor aceptar la de Castro. Yo creo que los perseguidos, los torturados, los asesinados, los exilados, cientos de miles de muertos en Cuba. Me niego a aceptar en todos estos años que se los han comido los tiburones yéndose, por Dios. El ser humano es la en un mes mató más Castro que en 13 años. Vamos a ver, que ya habéis demostrado. Yo no estoy defendiendo la dictadura de Castro. La estás defendiendo. Por supuesto que la estás defendiendo. Bueno, vamos a ver.